Minufón de Marta Minujín, una obra de 1967, una obra que Marta Minujín hace cuando estaba viviendo en Nueva York, que tras ganar la beca Guggenheim conoce a la gente de IT o EAT, que es Experiments in Art and Technology, donde entre otros artistas estaba Robert Rauschenberg. Contacto que la habilita a direccionar ya un interés que venía teniendo todo su trabajo artístico, en encontrar una idea de arte identificado con la experiencia, en vínculo ahora con la tecnología. El Minufón es precisamente un teléfono, una cabina telefónica que ofrece al espectador una experiencia psicodélica. El espectador es invitado a marcar un número y de acuerdo al número que marque para iniciar una llamada telefónica es celebrado con alguna acción de los dispositivos que configuran esta cabina telefónica. Se encienden luces, es filmado, recibe algún mensaje sonoro, se le distorsiona la voz. Todos elementos que fundamentalmente alimentan esta idea de que un objeto cotidiano como es el teléfono y la llamada telefónica puede convertirse en una experiencia artística y sobre todo subvertir la posibilidad de conocer esta cotidianeidad desde el juego o desde este espíritu sí, más lúdico que tiene Marta Minujín en estos años. Esta obra de Marta Minujín es un muy buen ejemplo para pensar los albores del arte electrónico, pero también está muy en sintonía con las neovanguardias, estos movimientos de posguerra que ciertamente muestran el debilitamiento de una idea de arte entendida como objeto. Esta idea de que los artistas se sirven de procedimientos, de técnicas o de saberes que no son específicos del campo del arte, lo vamos a ver funcionando a partir de este escenario de posguerra cada vez con mayor intensidad. Em, Ciertamente en esas zonas de contacto donde el arte, la ciencia, la tecnología y lo social se tensionan, se friccionan, vamos a ver el lugar de mayor crisis de la idea de obra de arte en lo que vamos a empezar a denominar ahora la contemporaneidad. Esto que ahora nombro como la contemporaneidad, ciertamente deben haber escuchado hablar de arte contemporáneo. La palabra contemporáneo tiene una acepción, un uso coloquial que se entiende por lo que está hecho en el mismo tiempo, ¿no? Pero ciertamente sabemos que el arte contemporáneo ha adquirido una circulación específica. Vamos a seguir más que la idea del arte contemporáneo como un circuito en particular, vamos a seguir la idea de Terry Smith, de este autor que lo tenemos acá, con su libro que se llama ¿Qué es el arte contemporáneo?, que fundamentalmente introduce la idea de la contemporaneidad como un giro epistémico, un giro ontológico, que tiene que ver con una nueva forma de entender la temporalidad. Contempus como la raíz etimológica de contemporáneo, justamente va a hacer foco en la multiplicidad de relaciones con el tiempo posibles. Estamos hablando de que esta noción de multiplicidad, de temporalidades, tiene que ver con un proceso que es la entrada a un nuevo régimen de verdad, un nuevo régimen de identidad de la obra de arte, nuevos regímenes de la escucha, de la percepción, de la lectura, que fundamentalmente se basan en una cosmovisión basada en la contingencia y pluralidad de verdades. Todo esto, que puede sonar muy extenso o amplio, es muy fácil de abordar si uno lo compara con lo que sería el relato de la modernidad, lo que sería el régimen anterior, inmediatamente anterior a la contemporaneidad entendida como período. Cuando pensamos que hacia la mitad del siglo XX
esa sensación de que cambiaron las formas de leer y de producir ideas se vuelve muy recurrente como sensación. em, se, se identifica el abandono de la búsqueda de la verdad. Ya no se busca una única verdad. Y esa búsqueda de la verdad como algo universal, o con cierta pretensión de objetividad y racionalidad, se identifica con el pensamiento moderno. Mientras la modernidad concebía el tiempo como el único vector, un vector lineal, y orientado hacia el futuro, lo contemporáneo va a significar muchas, múltiples modos de ser con y fuera del tiempo, por separado y a la vez, con y sin ellos. La entrada a la contemporaneidad, entonces, como les decía, va a empezar a sentirse a principios del siglo XX en virtud de algunos giros que se van a producir tanto en las ciencias como en el pensamiento y como en las mismas prácticas artísticas. Y la postulación del inconsciente como una gran herida a la idea de sujeto racional, las guerras mundiales, la emergencia de la física cuántica como una revisión o gran cuestionamiento de la física clásica newtoniana y toda la reflexión y crisis sobre los sistemas de representación en el arte que tanto en las artes visuales con la crisis de la mímesis, eh, cuando el arte de vanguardia empieza a explorar la posibilidad de la abstracción o de otro tipo de gramáticas, como en el caso de la música, en la crisis también del sistema tonal. Em, Estamos hablando entonces de que la era de empieza a vislumbrarse que la era de los grandes relatos llega a su fin en esas décadas eh, iniciales del siglo XX. Ese fin de los grandes relatos se lo va a ver funcionando concretamente en el escenario de posguerra. Y ahí es donde vamos a empezar a pensar en la contemporaneidad, no solamente como un término estilístico, como puede verse circulando, sino también el término contemporaneidad como un término periodizador, ¿no? Como justamente ciertas condiciones asociadas a esta cosmovisión que dijimos antes, plural y que da espacio a asumir la contingencia del ser arte, em, se configuran como el sustrato para poder dar lugar a nuevas prácticas artísticas. Estamos ante un momento en el que el hacer arte ya no tiene a priori, ya no habría una idea de cuáles son las operaciones o las técnicas o los procedimientos que hacen al quehacer artístico. ¿Cuáles son los síntomas de lo contemporáneo? Por ejemplo, o fundamentalmente, vamos a decir, el mundo irrumpe en el arte. Ciertamente el espectador siente que la barrera entre él y la obra al menos se vuelve más difusa. No sé si desaparece, en algunos casos va a desaparecer, pero esta idea de que el mundo real se mete en la práctica artística em, es fundamental. La otra gran idea es lo que tratábamos de recuperar antes en virtud de la idea de lo temporal, que es que se abandona la búsqueda del progreso, o sea, ya el arte no tiene un sentido evolutivo, o por lo menos no se producen estas discusiones en las que se siguen peleando los movimientos artísticos sucesivos por encontrar una verdad en el arte.